Quiero saludar a Eugenio Marí. Eugenio es economista, jefe de la Fundación Libertad y Progreso, y tiene la generosidad de atendernos. Eugenio, un saludo muy cordial. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, queriendo ver tu mirada respecto de este número francamente conmovedor y para mal. Bueno, a ver, la inflación claramente está desatada. ¿Sí? Argentina pasó a un régimen inflacionario de 2 dígitos mensuales. ¿Sí? Y esto es algo que no nos pasaba desde marzo, desde 1991. ¿Sí? Es el mes previo a que se instaurara la convertibilidad. En ese mes Argentina tuvo 10,8% de inflación, ¿sí? Y veníamos de los coletazos de la segunda hiperinflación que tuvo nuestro país. Y estamos hablando de una situación trágica que se vivió en ese momento. La pobreza en Argentina subió por encima del 50% de la hiperinflación, con lo cual realmente es llamativo que volvamos a coquetear con esta cuestión de la inflación, dada nuestra historia. ¿Sí? Nosotros ya sabemos lo que es la inflación, sabemos lo que genera, y sin embargo seguimos ahí con políticas económicas que coquetean de vuelta con llevar el país a la hiper, ¿no? Entonces, realmente muy preocupante por el dato de agosto, doblemente preocupante por las mediciones de la primera semana de septiembre y las previsiones que estamos teniendo. Sí, primera semana de septiembre los precios corrieron al 4% semanal, y con el efecto arrastre que nos deja agosto, más lo que nosotros podemos proyectar para la segunda, tercera y cuarta de septiembre, ya tenemos un IPC proyectado que está entre el 11 y el 13%, con lo cual sería un segundo mes de 2 dígitos de inflación mensual, y obviamente esto se traslada al argentino de a pie, ¿sí? Menos poder adquisitivo, más distorsiones de precios, los mercados funcionando peor, sin referencias, y obviamente una economía que funciona peor es una economía que genera cada vez más pobreza, ¿no? O sea que si seguimos en esta dinámica, los estudios que ustedes tienen para la primera semana de septiembre harían que la inflación fuera incluso peor, no solamente de 2 dígitos, sino peor todavía en el número final que el de agosto. Exactamente. Acá tenemos que tener en cuenta, primero, que agosto deja un arrastre, de lo que llamamos arrastre estadístico, de casi 5 puntos, ¿sí? Y sobre eso tenemos montada una dinámica inflacionaria que es mayor a la de los meses anteriores. Entonces es un IPC que se acerca peligrosamente al 15% mensual. ¿Sí? Insisto, todo esto en un marco en el cual nosotros decimos no hay shocks sobre el tipo de cambio, no hay shocks políticos, o sea, es una economía que se mueve más o menos como se viene moviendo hasta ahora, ¿no? Si llega a pasar algo, digamos, externo, o algún shock político, algún shock sobre el tipo de cambio, el IPC se va a acelerar todavía más, y ahí, bueno, ya estaríamos hablando de un número de vértigo para Argentina que se puede llegar a acercar incluso hasta el 20% mensual, ¿no? Eugenio, mencionaste el coqueteo con la hiperinflación, un fenómeno que ya hemos conocido en la Argentina y que nos provoca una sensibilidad particular por lo que significó en aquel momento, pero también los argentinos tenemos, yo que soy muchísimo mayor que vos, tengo el recuerdo de lo que fue el Rodrigazo. ¿Estamos en una mecánica de hiper y Rodrigazo en la Argentina? A ver, yo te diría que estamos coqueteando con la hiper, con una política económica muy irresponsable. Que los anuncios del ministro de estos últimos días son de una irresponsabilidad fiscal enorme, y encima, en términos sociales, son regresivos. Después podemos volver sobre eso. Pero tenemos una gran ventaja, ¿sí? Que no, es una ventaja que no estaba en el momento de Rodrigazo, ¿sí? De Celestino Rodrigo, y es una ventaja que no estaba tampoco en el momento en que en Argentina se desató la hiper, que es que tenemos la expectativa de cambio de gobierno. ¿Sí? Ya estamos en medio de un proceso electoral, ahora tenemos las elecciones en octubre, cambio de gobierno en diciembre, y tenemos la expectativa de que el próximo gobierno va a ser mejor, va a ser más razonable, va a ir rápidamente al equilibrio fiscal, a sanear las cuentas públicas, y eso es positivo, ¿sí? Porque básicamente nos genera un ancla que nos aleja de la hiperinflación hoy. Ahora, la realidad es que los fundamentos de la macro argentina están rotos. ¿Sí? Tenemos un banco central quebrado, un Estado con un déficit fiscal enorme, con inflación a la escondida bajo la alfombra, con lo cual realmente el desafío para el próximo gobierno es enorme, y va a tener que validar estas expectativas de que cambia en términos profundos y que cambia rápido la política económica, porque de lo contrario sí
podemos entrar en una situación de crisis económica, y en este caso la crisis económica argentina sería una hiperinflación, ¿no? Esa expectativa pasa por un ajuste fenomenal. Por otra parte, hay que recortar un montón de variantes, el gasto está absolutamente desbocado. Lo que pasa es que los recortes en un país que tiene largamente más del 40% de pobreza y un 10 a 12% de indigencia, son una cuestión muy delicada a abordar. ¿Por dónde se puede venir ese recorte que genere una base real para esas expectativas de cambio? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es una política económica irresponsable por más de 4 años no es gratuito salir de eso. Con lo cual, si los argentinos pensamos que salimos sin costo de acá, estamos equivocados. ¿Sí? Ahora, nuestra elección hoy es salir de una forma ordenada o salir de una forma desordenada. ¿Sí? Lo mejor es siempre salir de una forma ordenada, y acá la realidad es que el Estado tiene que empezar a recortar de lo que la sociedad valora menos a lo que la sociedad valora más. ¿Sí? A ver, por ejemplo, las empresas públicas en Argentina pierden más de 5.000 millones de dólares por año. Eso no puede continuar. ¿Sí? En Argentina se subsidia a los más ricos. ¿Sí? El propio ministro esta semana tomó una medida que básicamente alivia la presión impositiva sobre los más ricos, ¿sí? Sobre los 700.000 trabajadores de los más ricos del país, y va a sustituir la recaudación con impuesto inflacionario que se cobra sobre todo a los más pobres. Bueno, ese tipo de cosas no pueden continuar. Las distorsiones de precios bancadas con subsidios que hay en Argentina tampoco pueden seguir. Uno se toma un colectivo en la ciudad de Buenos Aires, menos de 70 pesos. ¿Sí? Eso no existe en ningún otro lugar del país, y la única explicación es que el Estado está destinando un montón de subsidios. Todas esas cosas hay que empezar a desmantelarlas rápidamente, ¿sí? Y enfocar el gasto en las porciones de la población argentina que son las más vulnerables, ¿sí? Y que obviamente necesitan que ese apoyo se sostenga. Pero hay que disminuir toda la cantidad de gastos superfluos e ineficientes y sin criterio social que están dando vueltas, y eso incluye obviamente repensar el Estado argentino. ¿Sí? Hoy tenemos un Estado de 18 ministerios, cientos de secretarías, subsecretarías. Bueno, todo eso tampoco puede continuar. Entonces es un desafío enorme, pero es el desafío que nos hace salir de esta situación en la que estamos, evitando una crisis mayúscula. Si no lo encaramos, si no lo podemos resolver, la política no lo puede resolver, lamentablemente Argentina tiene destino de hiperinflación. Eugenio, gracias por el tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy cordial. Eugenio María, economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Tenemos que